Este canal me gustó mucho. Les recomiendo si van a comenzar a escribir historias. Vamos a ver. En el manga y anime existen un montón de historias que están basadas en fantasía, como en Naruto y su mundo ninja, donde existen un montón de jutsus, o My Hero Academia con todos esos personajes con variados superpoderes, Dragon Ball y su superfuerza y sus cabelleras coloridas, o One Piece con todo lo que hace One Piece. Todas estas historias pueden ser muy llamativas e interesantes por los elementos fantásticos que utilizan, pero no es la única manera de contar una buena historia. La fantasía es solamente otro recurso que puedes utilizar para contar una historia. Muchas veces cuando estamos comenzando a crear nuestras primeras historias cometemos el pequeño error de darle demasiada importancia a esos elementos. Creemos que esos elementos son nuestra historia y no es así. Lo que hace verdaderamente interesante a todas estas historias es la manera en la que están contadas y sobre todo la manera en la que comienzan. Haikyuu es una historia del género shonen que no tiene Yo lo he elementos escuchado. realmente fantásticos. Esta historia trata sobre Choyo Hinata. Yo he escuchado los openings o los endings. La verdad me gusta mucho. O sea, yo no he visto el anime, pero me llamó la atención y es de voleibol, de hecho. Un chico de preparatoria que quiere aprender a jugar voleibol, y aunque su baja estatura de 1,62 lo pone en desventaja, buscará la manera de competir y llegar a lo más alto. Esta es la trama de Haikyuu, no hay poderes mágicos o criaturas místicas o mundos diferentes al nuestro. Es una trama simple y ordinaria, pero contada de una manera extraordinaria. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video analizaremos el primer capítulo del manga de Haikyuu. Te mostraré cómo es que está creada y construida esta historia desde el inicio. Hablaremos de lo bueno, lo malo y cómo es que una trama tan ordinaria puede convertirse en una historia extraordinaria. Bien, antes de comenzar el capítulo debes saber que existen 4 elementos muy importantes que toda historia suelen tener. Estos 4 elementos son muy necesarios para contar una historia. Número 1. Una historia necesita un protagonista. De este personaje es de quien se trata la historia. 2. Ese protagonista debe tener algún objetivo en la historia. 3. En esa historia debe haber algún conflicto, algún obstáculo, desafío que se interponga entre el protagonista y eso que desea. Y por último, una acción. La acción principal que el protagonista llevará a cabo durante toda la historia para intentar superar esos obstáculos y alcanzar su objetivo. Juntos, estos 4 elementos te convertirán en el avatar y te ayudarán a contar tu historia. Y estos deben aparecer lo más pronto posible para que las personas puedan entender de qué trata tu historia. Ahora veamos cómo una historia como la de Haikyuu nos los muestra en el primer capítulo. Bien, la historia comienza mostrándonos al protagonista, un Hinata de primaria embobado viendo por televisión y por primera vez al que sería su ídolo, un jugador de voleibol apodado el Pequeño Gigante, un chico de baja estatura que podía superar a jugadores de más de 1,90. Después vemos a Hinata nervioso a punto de jugar su primer partido en secundaria. El detalle es que él es el único jugador oficial del equipo. Todos los demás son amigos y otros estudiantes que Hinata reunió para poder completar su equipo. Es decir, esas personas ni siquiera conocen las reglas del juego. Y para empeorar las cosas deberán jugar contra la mejor secundaria de la zona, que también tienen al mejor jugador de la zona, un chico llamado Tobio Kageyama, también apodado el Rey de la Cancha, quien resulta que es un tanto santurrón y se toma muy en serio el juego. Justo antes de comenzar el partido, Hinata se lo topa en el baño y comienzan a discutir sobre quién será el ganador del partido. Aquí comienzan a hacer cierta rivalidad y un chipeo que durará para siempre. ¿Chipeo? Y el partido comienza con dificultades para el equipo de Hinata, cuando de repente nos muestran un pequeño flashback recordándonos por qué Hinata comenzó a jugar voleibol y todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a jugar ese juego en secundaria. Regresamos al presente y es cuando vemos a Hinata mostrar por primera vez su habilidad y fuerza. A pesar de ser pequeño, tiene una velocidad y un poder de salto casi sobrehumanos que intimidaría hasta el mejor jugador. A esta jugada, a esto que acabamos de ver, yo lo llamo el flashback justificador. Verás, en los mangas, especialmente shonen, cuando un personaje se encuentra en algún aprieto, de repente aparece un flashback. Y ese flashback suele mostrarnos y justificarnos por qué este personaje logrará superar el obstáculo en el presente. En este caso, en este flashback nos mostraron la motivación y el esfuerzo que Hinata ha realizado hasta ahora para poder jugar voleibol. Por lo tanto, esta es la justificación de por qué Hinata pudo lograr lo que hizo.
Utilizar un flashback justificador es una gran herramienta para poder explicar en el presente por qué un personaje puede hacer lo que hace. De esta manera, el autor nos dice que lo que está pasando es posible porque en el pasado había sucedido eso otro. Esto puede ser un poco engañoso y si ese flashback no se usa correctamente, solo funcionará como una excusa para explicar por qué el personaje pudo superar su obstáculo en el presente. Así que ten cuidado cuando lo uses. Bien, después de esta acción, Hinata les demuestra a todos del potencial de sus habilidades, pero aún así no es suficiente para tomar una verdadera ventaja. Un solo jugador no puede ganarle a un equipo completo, pero Hinata no se rinde. Que Hinata falle es una gran decisión porque nos dice que a pesar de haber tenido su flashback justificador, eso no significa que pueda hacer lo que quiera y lo que sea, lo que vuelve a la escena más real y creíble. Bien, ahora analicemos un poco la historia hasta ahora. La historia comenzó con un flashback de una sola página, que solo nos da el contexto que necesitamos para saber por qué Hinata comenzó a jugar voleibol. Es todo. No hay explicaciones extensas e innecesarias, solamente nos da una idea, el por qué y cómo Hinata comenzó a jugar voleibol. Y esto es todo lo que se necesita para comenzar la historia, todo lo demás deberían ser acciones. Inmediatamente después de esto comenzamos a ver el primer partido. Esta es una historia que trata de voleibol, así que las confrontaciones y los problemas se resuelven en la cancha. Aquí es donde se muestra cuál es la acción principal que el protagonista realizará en toda la historia: jugar voleibol. Ya tenemos el primer elemento importante. Y también nos muestran el segundo punto importante que toda historia debe tener: al protagonista Choyo Hinata, su personalidad, sus debilidades y fortalezas. Podemos ver a Hinata correr y saltar en el partido, y podemos notar su gran potencial y pasión por el juego. Pero también conocemos su debilidad, su baja estatura. Además de que es un principiante y es algo inseguro, como casi cualquier persona que comienza a hacer algo nuevo. Y por supuesto también nos muestran cuál es el deseo del protagonista, cuál es su objetivo. En este caso, aprender a jugar voleibol. Verás, casi todos los personajes en una historia suelen tener algún deseo u objetivo, alguna meta, algo que quieren lograr o alcanzar, algo en lo que quieren convertirse. Ese deseo es lo que hace que el protagonista comience a moverse en la historia. Eso es muy importante en una historia. El personaje, ¿qué lo impulsa a hacer las cosas? ¿Con qué hacer? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Sí? Entonces, pues aquí nos explica que el personaje que se llama Hinata, pues su objetivo es jugar voleibol y bueno, ser como campeón. Y bueno, ahí toma la acción, aunque claro, tiene inseguridades. Y eso es algo muy importante que yo considero que para escribir personajes, más allá que limitar los poderes o como dice uno, se me olvidó el término, que le baja los poderes, es mostrar como la parte más humana, considero yo. Para mí es lo más importante. Porque comienza a perseguirlo. Comienza a ir tras él como Hinata va tras el balón. Bien, ya nos presentaron 3 de los 4 elementos importantes, ahora solamente nos falta el conflicto. El pseudo equipo de Hinata conformado por sus 2 amigos y un montón de sujetos extraños que probablemente ni siquiera conozca y tuvo que sobornar para unirse al equipo, se están enfrentando a Tobio Kageyama, el rey de la cancha. Y conforme el partido avanza, nos van demostrando más de su personalidad. Es un chico autoritario y poco flexible. El fallo no está permitido y dar menos del 100% tampoco. Nuevamente Hinata demuestra una gran capacidad de salto y velocidad, en una jugada muy dinámica, pero a pesar de esto aún no tiene la técnica necesaria y saca el balón fuera de la cancha, causando que pierdan el partido. Tras ver esa demostración de habilidad, Kageyama reacciona y lo acusa de no haberse esforzado más. Lo que en esta escena intenta decir Kageyama en palabras de humanos es: eres muy bajito, pero tienes un montón de potencial y talento. ¿Por qué no te tomas esto en serio? Te pones a practicar más hasta que te suden los ojos. Después de esto ocurre una de las escenas más dramáticas. Que le suelen los... O sea, eso también es muy importante, que el personaje se esfuerce. Eso es muy clave. Del manga. Hinata jura que lo vencerá algún día y desde ese momento Kageyama se convierte en su rival. O sea, yo entiendo que no podemos usar los diálogos por cuestiones de derecho de autor, pero han necesitado poner Naruto y yo lo comprendo porque este se parece a Naruto y este se parece a Sasuke, pero bueno. Objetivo a vencer. Kageyama es su objetivo, su destino, su musa, la persona que lo inspira a mejorar.
Después vemos a Hinata esforzarse hasta llegar a la preparatoria y emocionado en el primer día de clases corre hacia la cancha para inscribirse en el club de voleibol, solo para descubrir que Tobio Kageyama, el rey de la cancha, también entró a esa preparatoria y en el mismo equipo que él. Ahora Hinata tiene al enemigo en casa. Caramba. Bien, la historia terminó de mostrarnos el cuarto elemento importante. Ay, Dios, tremendo twist, o sea, se esforzó y cuando entra en la preparatoria, no puede ser, me encontré con no. Conocimos al antagonista, al sujeto que genera el conflicto en la vida del protagonista, el No, obstáculo es que que el ya sé, el protagonista debe antagonista. superar en el capítulo, y en este caso en la historia. El obstáculo se llama Kageyama, el rey de la cancha. Nos mostraron su personalidad y su punto de vista acerca de la vida y del voleibol. Es un chico muy edgy y muy comprometido con el deporte. El voleibol es su vida y si no te lo tomas en serio y no sabes jugar, entonces no vales nada dentro de la cancha. No tienes ningún tipo de poder, no tienes fuerza. Con la aparición de Kageyama, también la historia nos muestra el nivel de poder. Así es, Haikyuu, a pesar de no ser una historia con personajes con superpoderes, tiene una escala de poder. Tus habilidades en el voleibol Las habilidades. determinan en esta historia qué tan poderoso eres. Este es el sistema de poder, es con este poder que los personajes se enfrentan a otros en la cancha. Funciona exactamente como cualquier otro shonen de peleas. Solo que en vez de superfuerza y rayos mágicos, aquí hay balonazos, saltos y mucho sudor. ¿Alguna vez De hecho, aunque yo no me leí el manga, también pasa algo parecido con Supercampeones o Captain Tsubasa, que, o sea, no es tanto de poderes, sino más bien como Oliver, cómo tiene que ganar los partidos, superar tal jugadores que son más fuertes, eso es como superándose, eso es como de superación. has jugado un partido de voleibol en la vida real, sudas por todos lados. La cabeza, el cuerpo, los ojos. Oh, espera, creo que estaba llorando de dolor esa vez. La aparición de Kageyama Ok, pues yo jugaba voleibol, era muy chévere. Y cuando yo siempre la hacía dúo con el balón, siempre me decían como que, wow, lo sacó. O cuando yo lo jugaba cuando estaba en el colegio. el antagonista de este capítulo en la vida de Hinata, solo le demostró cuál es el verdadero nivel que tiene el voleibol, cuál es el verdadero nivel que tendrá que superar, cuál es la muralla que tendrá que escalar y vencer. Si es que quiere jugar voleibol de verdad, las cosas no serán nada fáciles para él y encima es bajito. Es un pequeño que quiere jugar un deporte de gigantes, la desventaja es muy clara. Pero como este es el protagonista de un shonen, Hinata no se echa para atrás y acepta el reto. Y al final de la historia, cuando lo hace, sucede uno de mis eventos favoritos que suele suceder en cualquier historia, sobre todo en los primeros capítulos, el incidente inductor de la historia. El incidente inductor es un momento en la historia cuando sucede algo que hace que el protagonista salga de su mundo ordinario para ir a un mundo extraordinario. Y por mundo extraordinario no me refiero a un mundo diferente y fantástico, me refiero... A ver, acá lo que está explicando es que el personaje, o sea, el protagonista, pues está en su mundo propio, como normal, como siempre estuvo, hasta que cuando se le presenta algo, se enfrenta a algo, una situación totalmente diferente. Por ejemplo, voy a poner ejemplo, a ver, ¿qué se me viene? Dragon Ball, la primera. Goku pues que entrena, que está en su casa, hasta que cuando conoce a Bulma, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque pues ahí ya le da un objetivo al personaje que tiene que colectar las esferas del dragón. Y ahí va desarrollándose la historia. A un mundo que es nuevo para el protagonista, un lugar y una experiencia que nunca había vivido antes, un lugar donde sin duda habrá retos que Hinata tendrá que intentar superar. Ese mundo extraordinario se llama voleibol. El voleibol de verdad que le mostró Kageyama. Cuando Hinata acepta el reto de Kageyama de mejorar y superarse, es cuando dice sí al mundo extraordinario. Es cuando su historia realmente comienza. Que el incidente inductor de la historia suceda al final del capítulo solamente hace que querramos ir al siguiente capítulo a ver qué es lo que sucede. Y esto se vuelve todavía más interesante porque Hinata tiene el enemigo en casa. Kageyama es un nuevo compañero de equipo. Tendrá que aprender a jugar con él, trabajar juntos y mejorar juntos, si es que quieren cumplir sus objetivos. Y en algún momento de la historia deberán enfrentarse.
Bien, ya entendimos cómo Haikyuu nos muestra los 4 Haikyuu. elementos más importantes de cualquier historia presentes en el primer capítulo. Ahora, para entender mucho mejor cómo es que esta historia está estructurada, es decir, cómo es que está formada, utilizaremos una estructura de 4 actos llamada Kisho Tenketsu para explicarlo. Ok. Imagina que esta línea es el No lo he capítulo de escuchado. inicio a fin. Este lo dividiremos en 4 partes. Ok. Ki, que significa inicio, Sho, Ok. que significa desarrollo, Ah, ok. Ten, que significa giro o clímax, y Ketsu, que significa desenlace. Haikyuu, como muchas otras historias del manga, utiliza esta estructura en cada capítulo para contar la historia. Tenketsu, En el ok. inicio es cuando nos presentan al protagonista y el contexto de la historia. Aquí conocemos a Hinata, su personalidad y su deseo y objetivo. En el desarrollo es cuando la historia comienza a avanzar, utilizando los elementos que nos mostraron en el inicio. En este caso es cuando vemos a Hinata realizar la acción principal de la historia, jugar voleibol, o más bien intentar jugar voleibol. En el giro o clímax es cuando el protagonista se enfrenta directamente al antagonista del capítulo, en este caso Kageyama, y vemos cómo estos dos sacan a relucir su poder. El choque de estos dos personajes genera el conflicto. Este es el momento más intenso y tenso del capítulo. Este es el equivalente a ver a otros personajes darse de golpes o a espadazos o lanzarse superpoderes. Este es el momento de la acción, el momento de la confrontación. Si tienes un Kamehameha en la bolsa, lo sacas en este momento, eso es lo que quiero decir. Y en el desenlace de una historia vemos cómo es que terminan las cosas después del clímax. Cuando el partido acaba, Hinata hace su juramento, solo para enterarse de que jugará en el mismo equipo que su rival. La historia de Haikyuu en el primer capítulo nos muestra los 4 elementos esenciales, el protagonista y su objetivo, el conflicto u obstáculo y la acción que realizará el protagonista para poder superar esos obstáculos y obtener lo que quiere. Exacto. Y todo eso nos los muestra en 4 actos, el Kisho Tenketsu, inicio, desarrollo, giro y desenlace. Todo esto en el contexto del voleibol. No hay superpoderes, aunque ver a Hinata correr y saltar parezca sobrehumano. No hay magia, pero la habilidad de Kageyama para colocar el balón parece mentira. Pero lo que sí hay es la historia de 2 chicos que harán lo que sea para jugar voleibol, incluso trabajar juntos. Haikyuu no se enfoca en nada sobrenatural, no se enfoca en una historia complicada con un lore muy denso y un mundo increíblemente construido o algo así. La historia de Haikyuu sucede en un mundo normal y se enfoca en personas normales, bueno, más o menos. Lo interesante de esta Ok. historia es cómo los personajes se relacionan con otros y van creciendo, van mejorando y van desarrollándose. Estos personajes van aprendiendo, van cambiando y van superando los obstáculos más complicados de la vida, los reales. La inseguridad, la debilidad, los límites, el agotamiento y la desilusión de enfrentarte con la realidad. Hinata no puede ser alto, haga lo que haga, eso no está en su control. Como muchas cosas en la vida real no están en nuestro control. Lo único que puede hacer es Exacto. tomar lo que tenga y utilizarlo y sacarle provecho de alguna manera. Tiene que encontrar otra manera de superar el obstáculo. Eso es exactamente lo que hacemos las personas en la vida real. Lo increíble de Haikyuu es que no necesita algo increíble para ser increíble. Aunque debo admitir que al inicio Hinata me pareció un protagonista bastante genérico. Es decir, un chico enérgico que grita que quiere comerse al mundo y tiene como compañero a un genio en su Ok. ramo. Ya he visto esto bastantes veces en otros lugares. Esto no me animó mucho al inicio Ok. cuando conocí a Hinata, pero después entendí Hina. que Hinata era así porque la historia ¿Hinata o necesitaba Hinata? que fuera así. Verás, déjame explicarte, Hinata tiene la gran cualidad de ser una esponja. Es un niño que se dedica a aprender, absorbe cualquier conocimiento que tenga que ver con el voleibol. No llora ni pone excusas, no le pasa por la cabeza siquiera la posibilidad de quedarse en la banca. Él hará todo lo que sea para poder estar todo el tiempo posible jugando un partido, y tomará toda esa energía, esa experiencia y lo utilizará para crecer y encontrar la manera de vencer a los más altos. Así que Hinata sí tiene un superpoder, al menos metafóricamente, el poder de ser una esponja humana. Ajá. Y si a un Ok. personaje con este poder le sumas una actitud enérgica, tienes como resultado un personaje con un potencial abismal de aprendizaje. El poder de Hinata es aprender, es decir, si corre y Aprender. salta como un orangután, pero aprender es su verdadero poder. Un poder fantástico, y como dije al inicio, lo fantástico es muy llamativo.
Haikyuu es una historia que habla sobre la perseverancia, el esfuerzo y la amistad, de cómo un chico que no tiene el físico adecuado utiliza todo lo que tiene para sobresalir en un mundo de gigantes, y a pesar de no usar elementos fantásticos, igual sientes la magia cuando ves a Hinata correr y saltar como un mandril con adrenalina. Y todo esto nos demuestra que una historia también puede ser buena e interesante si sabemos cómo contarla y sobre todo cómo comenzarla. Espero que este video te ayude a entender mucho mejor cómo es que está construido el inicio de la historia de Haikyuu. Si es así, deja un like, suscríbete y comienza a crear tus propias historias. Ahora, si te gustó el video, déjame saber en los comentarios qué otro manga y anime te gustaría que analizara y explicara en algún futuro video. Los estaré leyendo. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. ¿Cuál Este dijo? video, déjame saber en los comentarios qué otro manga y anime te gustaría que analizara y explicara en algún futuro video. Los estaré leyendo. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.